One Piece es simplemente One Piece. Seguramente es ahora mismo el anime del momento, joder, es que incluso Ibai ha empezado a mirárselo. Por eso he decidido hacer la mejor serie del canal, o al menos la que más mimo le voy a poner. Desde hace unos meses he empezado a releerme el manga de One Piece, para hacer el mejor análisis que pueda. Esta serie no sé cuándo saldrá, seguramente el mes que viene, pero tampoco voy a poner la mano en el fuego. Y la cosa es, quiero dejar constancia con este vídeo, antes de releerme toda la obra otra vez, cuáles son mis arcos más y menos favoritos hasta el momento, para ver mi opinión después de, pues, llevar, no sé, 10 años tal vez, o no, seguramente más, 15 años viendo One Piece. Todas las opiniones que voy a dar en el vídeo son opiniones de una persona que solo ha visto una vez este anime, de principio a fin, y que cada X tiempo, pues evidentemente me he visto algún capítulo, me he leído alguna cosa para refrescar la memoria, ya que al final pues me dedico a esto. Pero repito, solo me he visto la historia entera de seguido una sola vez. El análisis del manga de One Piece, esta serie que os digo, seguramente saldrá en julio o agosto, más o menos, pero antes quería subir este vídeo para dejar en constancia mis gustos actuales, a ver si con el tiempo cambian. También en unas semanas subiré este mismo vídeo, pero con todos los villanos de la historia. Y una vez subidos estos dos vídeos, ya sí que sí que daremos inicio a esta serie que tengo tantas ganas de traer al canal. Así que una vez dicho todo esto, comencemos con del peor al mejor arco de One Piece, Long Ring Long Line. Vale, hemos llegado al arco más criticado de One Piece sin duda alguna, y la verdad que para mí sí, es uno de los arcos más flojos de la historia. Bueno, no, rectifico, el más flojo de todos. Otra vez es un arco muy corto, pero a diferencia de los anteriores, este no tiene nada que digas, oh bueno, es más flojo que otros porque, bueno, porque es muy corto. Al contrario, lo que tienes ganas es de que acabe. Foxy no era un villano, ni un antagonista, no era nada. El Davy Back Fight hasta el momento no ha tenido más importancia de la cuenta, y aunque la comunidad empezó a especular que tal vez en este arco se empezó a presagiar el Gear 5 de Luffy, no lo sé, yo veo que esto es algo bastante rebuscado. Lo único bueno de este arco fue la aparición de Okishi, donde vimos el poder de un almirante humillando a toda una banda entera. Pero ya, esto fue tan solo un capítulo de este arco, por lo que sí, los capítulos de Long Ring Long Line fueron flojos. Whiskey Peak. Este arco es un arco donde el propósito principal es presentar a los miembros de Baroque Works y revelarnos que Crocodile es un Shishibukai. Evidentemente se nos revela que Vivi es la princesa de Alabasta y que en verdad no es una integrante de Baroque Works, pero tampoco pasa nada más allá. Bueno, sí, tenemos la presentación de Nico Robin, momentazo la verdad, pues le rodea una aura muy misteriosa. Y tenemos también la muerte no muerte de Ingram, que la verdad no entiendo por qué le dan este momentazo para luego acabar mostrando que en verdad no murió. No entiendo el porqué de esta decisión, y tampoco el mini enfrentamiento que tuvieron Luffy y Zoro. Pero bueno, no creo que sea un mal arco tampoco, pero al ser tan corto y tener alguna que otra cosa que no me convence del todo, lo dejo al nivel de Villa Sirup. Regreso a Sabaody. Viéndolo en retrospectiva, este arco es bastante vacío, mucho no pasa, pero pongámonos en contexto. Los personajes que conocimos y seguimos durante más de 400 capítulos cambiaron de un día para el otro, o en realidad en 2 años, aunque para el lector sí se siente de un día para el otro. El caso es que hay un cambio inmenso, tanto estético, en habilidades, en personalidades, en casi todos los aspectos relacionados a un personaje. Todo esto cambia, y aún más importante, el universo de One Piece en general, es decir, qué hacen el resto de los personajes, qué cosas cambiaron, los puestos de los almirantes y los Shishibukais. Esto y mucho más se ve en el arco de regreso a Sabaody. No es que se cuente todo de golpe, pero son las preguntas generadas por incógnitas del salto temporal. La mayoría de datos a destacar son detalles meramente visuales, pero hay algunos más tangibles y relevantes, como el cambio de la recompensa de Luffy de 300 millones de berries a 400, o que Brook sea considerado ahora sí como un miembro de la banda. Se suele decir que es un arco de transición, para mí es más bien un arco de engranaje, una pieza que sirve para hacer funcionar las otras, no es que solo sirve para transicionar, también es una manera de empezar con más fuerza el próximo arco, una manera de los Mugiwaras decir que, bueno, que volvimos al mundo. Thriller Bark. Es una lástima que este arco, después de los arcos anteriores como Water 7, Enies Lobby y el regreso de Enies Lobby, sea uno de los arcos menos queridos por la comunidad. En realidad este arco se salva simplemente por su final, por la aparición de Kuma y el sacrificio de Zoro diciendo aquí no ha pasado nada. Bueno, y evidentemente el hecho de que Brook se una a la tripulación también fue algo bueno del arco.
Pero aparte de estos momentos, es un arco que se me hace largo. Incluso Moria, el antagonista de este, la verdad que no me acaba de convencer del todo. Este arco no tiene nada realmente especial, aparte, bueno, de lo que ya he mencionado. Y en resumen se me hace un arco algo pesado por lo que acaba aportando. Obviamente no está al nivel de Long Ring Long Land, pero siendo un arco grande de One Piece, la verdad que resulta bastante decepcionante. Villa Sirup. Este es para la comunidad uno de los arcos más flojos de East Blue y de la obra en general, y aunque para mí no sea tan mal arco, sí es verdad que se me queda por debajo de la media general de la calidad de One Piece. El ritmo del arco es lento y el villano principal, aunque le puso las cosas complicadas a los Mugiwaras, no era nada especial. Lo mejor del arco fue la historia de Kurahadol, de hacerse pasar por una increíble persona cuando en verdad lo que quería era heredar toda la fortuna de la familia de Kaya. También estuvo bien el conocer a Usopp y todas las mentiras que este le contaba a Kaya, así como la entrega del Going Merry al final del arco Los Mugiwaras. Pero en general este arco no fue tan asombroso, al menos para mí. El arco de la Reverse Mountain. Entrando ya en la Grand Line tenemos el arco de la Reverse Mountain. De nuevo otro arco extremadamente corto en el que conocemos a Laboon y a Crocus, el antiguo doctor de Roger. Este arco, aunque muchos ahora pensaréis que es muy bueno por la historia de Laboon, en verdad cuando lo vimos por primera vez nadie pensaba así. Gana mucho cuando conocemos a Brook y su historia con los piratas Rumbar, pero la primera vez que lo vimos, al menos yo jamás pensé que se convertiría en un arco muy especial ni nada por el estilo, porque en resumen este arco nos sirvió de explicación sobre cómo funciona realmente la navegación por la Grand Line y el camino que se debe escoger para llegar a Raftel, la isla donde se encuentra el One Piece. No fue un mal arco, pero sin contar la relación entre Laboon y Brook, el momento en el que Luffy le juró reencontrarse de nuevo algún día a la ballena no me impactó demasiado, por lo que para mí es un arco que está por debajo de los anteriores que hemos visto hasta el momento. Orange Town. Este es otro arco muy corto que sirve para la presentación de Nami y por supuesto para presentarnos al mejor antagonista de One Piece, Buggy. Este fue sin dudas el mejor personaje del arco y bueno, Buggy sigue siendo uno de los personajes más divertidos e importantes de la historia. Lo más sorprendente de este arco fue que se nos presentaron de mejor forma las frutas del diablo y vimos cómo de fuerte te pueden volver estos poderes. Además con estos capítulos también pudimos conocer mejor el carácter de Luffy y cómo le había marcado Shanks en su trayectoria. Vimos que tan tonto era el personaje, pero sobre todo qué gran corazón tenía el capitán de la banda. Pues en este arco fue cuando vimos la amabilidad de Luffy con el perro Shushu y también cómo se podía poner serio cuando se trataba de defender a los suyos. Este arco fue bueno, en cuanto a duración prácticamente igual que el anterior, por lo que esta es seguramente su desventaja más notable. Little Garden. Este arco tiene momentos muy interesantes. Lo primero de todo es que se nos introdujo una nueva raza en el mundo de One Piece, los gigantes. Dory y Brogy eran y son auténticas bestias y nos revelaron que su hogar era una tierra de gigantes llamada Elbaf. Este arco también fue clave para el desarrollo para Usopp, que inspirado por los gigantes quiso convertirse algún día en un bravo guerrero de los mares. Las peleas no estuvieron mal y pudimos ver destellos de haki de observación por parte de Luffy. En resumen, un buen arco que seguro que ahora en Elbaf tomará más relevancia. Romance Dawn. Este es un arco que le guardo muchísimo cariño, pues lo recuerdo como uno de mis momentos favoritos de cuando era pequeño. Este es el primer arco de One Piece y sirve como la introducción al personaje principal de la historia, Monkey D. Luffy. También conocemos a Shanks y rápidamente nos damos cuenta de cuántas ideologías distintas existen en este mundo. Tenemos a los bandidos de las montañas que imponen su superioridad a los demás solo porque tienen una recompensa. A Shanks como un pacificador que le da igual lo que le hagas a él, siempre y cuando no toques a sus aliados. O incluso vemos la corrupción de la marina con el personaje de Morgan. También conocemos al cazador de pirata Zoro, a Kobe y a Alvida, y bueno, a varios personajes más, así como la introducción de las frutas del diablo y el haki, si es que así se le puede decir al momento en el que Shanks ahuyenta al rey del mar. El principal problema que tiene este arco es que su función principal es la de introducir a un montón de personajes e ideas que serán muy importantes para la trama en el futuro, pero solo eso, presentar ideas sin poder desarrollarlas. Sin embargo, lo que vemos creo que está hecho genial y que simplemente por ser la introducción de la obra, las explicaciones están limitadas. Pun Hazard. Pun Hazard es un arco curioso, ni muy querido ni muy odiado. Probablemente el motivo principal para odiarlo sería su ritmo, y sí, es un punto valioso, pero también hay que entender que no se puede rushear un arco que está cargado con tanta información, pues enumeremos para entrar en contexto. La pelea entre Akainu y Aokiji. Si bien esto se cuenta en el arco anterior, somos conscientes de lo que significa la magnitud de una pelea entre almirantes en Pun Hazard, la isla donde dicha pelea tuvo lugar, que dejó como consecuencia una división a la mitad de la isla entera, siendo una parte de
fuego por Akainu y otra de hielo por Aokiji. Aparece Kinemon, un personaje que parecía el más intrascendente de la historia, pero con el tiempo vimos que no, completamente relevante en el arco de Zou y mucho más aún en el arco de Wano. Este misterioso samurái está buscando a su hijo Momonosuke, el cual también sería muy importante en el futuro. Law es un nuevo Shishibukai, descubrimos el nuevo título de Trafalgar Law y también el motivo de la obtención del mismo, entregar 100 corazones de piratas a la marina. Se nos presenta al personaje un poco más en profundidad, ya que solo sabíamos lo poco que vimos en Sabaody y Marineford. Vemos sus habilidades, poder y fruta, descubrimos que tiene un objetivo y arma una alianza pirata con Luffy. Conocemos también a Caesar Clone, un personaje un poco payaso pero que sirve en el arco como villano y será útil para el futuro. Luego pelea con Vergo, un personaje que parecía poco relevante, pero al igual que con Kinemon y Momo, veremos que sí fue importante, sobre todo en la vida de Law. No fue una pelea cualquiera, fue una venganza necesaria para Trafalgar. Por último, Doflamingo, un villano que llamaba mucho la atención en el pasado por su excentricidad y el poco tiempo de aparición que tuvo. Se lució un poquito en Marineford, pero no sabíamos de lo que era capaz. Aquí lo vimos en todo su esplendor destrozando a Smoker, en una escena que sin dudas fue lo mejor del arco, con la posterior aparición de Aokiji, aunque para hablar mejor de Doffy habría que esperar hasta el próximo arco. Cerrando con Punjazar, como vemos pasó de todo, quizás el ritmo no fue el mejor o en su momento no parecía todo importar, como si vimos en el futuro con la relevancia que ganan Kinemon, Momonosuke, Law, Doflamingo entre otros. Sin embargo es un arco muy necesario, además de un breve descanso de lo que sería un arco con muchísima acción como lo es el próximo. Skypiea. Bueno, este arco generará mucho debate seguro en los comentarios, pues es amado por muchos y odiado por otros. Personalmente yo sé que queréis que me moje, pero a mí me parece un buen arco. El antagonista fue muy bueno, el dios Enel, que por cierto fue el primer personaje en usar conscientemente el haki de observación. Y algo más del arco, es que este esconde muchos misterios, como por ejemplo dónde está la ciudad dorada de Shandora, el poneglyph signado por Roger, y bueno, más misterios que con el tiempo han cogido más importancia, sobre todo tras el despertar de la fruta de Luffy y los acontecimientos del arco de Wano. En resumen, este arco de primeras para mí es bueno, pero si vas al día con el manga entenderás que de primeras no te das cuenta ni de la mitad de secretos que esconde este arco, así como los paralelismos entre Roger y Luffy. De hecho se dice que a pequeña escala este arco representa lo que es el One Piece. Shandora sería el tesoro, Luffy liberando a la gente de un autoproclamado dios como lo era Enel, hace referencia a cómo Luffy derrotará al autoproclamado dios Imu, y luego la fiesta final del arco para celebrar que todo ha acabado, algo que seguramente también pasará al final de la historia. El arco post Marineford. Este fue el último arco del pre-time skip. Principalmente vemos un flashback del pasado de Luffy junto a Ace y Sabo, que consistió en básicamente empatizar con el personaje de Ace, porque uno de los problemas que quizás tuvieron la mayoría de espectadores, yo incluido, fue que en Marineford, a pesar de que sabíamos que para Luffy Ace era alguien muy importante, para nosotros solo lo habíamos visto una vez con Luffy y los Mugiwaras en Arabasta, y otra en su enfrentamiento contra Barba Negra. En verdad mucha gente no empatizó con él en la guerra, y estábamos más tristes por la pérdida que había sufrido Luffy que por el mismo Ace, y por eso creo que este flashback vino bastante bien, pues dio la profundidad necesaria en el protagonista de esta saga que duró 3 arcos enteros. Aparte de eso, los Mugiwaras decidieron posponer su reencuentro en Sabaody para dentro de 2 años, y comenzó un duro entrenamiento que los volvería a todos mucho más poderosos. Un buen mini arco, pero lejos, por ejemplo, del post que tuvo en Enies Lobby bajo mi punto de vista. El arco de Haya. Este fue un arco muy corto, pero la verdad que fue espectacular, pues es aquí donde conocemos por primera vez a Barba Negra y su forma de pensar, que es opuesta en muchos aspectos a la de Luffy, pero a la vez muy idéntica en otros. Por ejemplo, fue en este arco donde Barba Negra nos dejó la frase que decía que los sueños de un hombre jamás deben morir. En este arco también vimos cómo fuera del foco de la trama de los Mugiwaras se estaba celebrando una reunión entre la marina y algunos de los Shishibukais del momento, y conocimos la historia de Norland, el mentiroso. Fue un mini arco muy bueno con algunos momentos épicos que no he mencionado todavía, como el momento en el que Luffy actúa como Shanks en el bar de Haya o cuando Luffy le asesta un one shot a Bellamy, pero que al igual que otros arcos cortos, su duración es el que le impide, según yo, ser un arco superior a otros que tuvieron más capítulos. Amazon Lily. Contrario a la opinión popular sobre este arco que lo subestima muchísimo, personalmente considero que este arco es particularmente bueno. Es un arco corto pero juega muy bien sus cartas. Aunque pueda parecer menos relevante en el contexto global de la historia y sea el primer arco sin ver a los otros miembros de la tripulación, tiene momentos muy divertidos y sobre todo conocemos mucho más sobre lo que está pasando fuera de lo que están viviendo los Mugiwaras. Presenciamos el uso del haki de conquistador por parte de Luffy, conocemos a Boa Hancock, una Shishibukai, profundizamos
mucho más en cómo viven los dragones celestiales y el daño que causan al mundo. Y por último somos testigos de una de las decisiones más difíciles por parte de Luffy, que tiene que decidir si salvar a su hermano Ace o reunirse de nuevo con su tripulación. A todo esto se le debe de sumar que también conocemos el lugar donde han caído el resto de los miembros de la tripulación, dejándonos con las ganas de saber qué es lo que harán en sus respectivas islas. Zou es un arco completamente centrado en la trama, no hay muchas peleas y no hay mucha acción, pero sucede de todo. Me encanta cómo Oda nos va preparando siempre para lo que viene. En el final de Dressrosa vemos como Kid, Drake y Appu enfrentan a Kaido, siendo los tres destrozados en un instante, dándonos a entender el verdadero poder de la bestia. En Zou pasa algo parecido, se nos presenta a Jack, uno de los puestos más altos de los piratas de las bestias. Él hace estragos en Zou y parece un tipo imparable, todo para generar esa expectativa que veríamos mucho después en Wano. Lo importante en este arco son los Roa Poneglyph y Raizo. Se detalla la utilidad de los primeros y se cuenta que por qué Raizo es que Jack apareció en la isla. Y sin duda sucede el mejor momento del arco. Los Minks son torturados y atacados por los piratas bestia, destrozando todo a su paso, crucificando a los gobernantes y dejando al borde de la extinción a la especie. Uno como espectador cree que ellos de verdad no saben quién es Raizo, que lo que menos quieren ver es a personas de Wano, pero cuando aparecen Kinemon y Kanjuro todo cambia. Los Minks se arrodillan ante ellos y les dicen que protegieron a Raizo como estaba planeado, dejando una muestra de la lealtad enorme que tienen ellos. Un momento genial. Por otro lado, conocemos a Zunisha, descubrimos que está siendo castigado por un crimen que cometió en el pasado y por eso debe vagar por el resto de la eternidad. Solo Luffy y Momonosuke pueden comunicarse con él. Otro dato importante es que Zunisha conoció a Joy Boy. Ya veríamos que en futuros arcos mencionarían esta relación nuevamente. Todo lo que vemos en Zou va a ser clave principalmente para Wano, cómo funciona este país, el concepto del Shogun, la familia Kozuki, la alianza entre estos, los Minks, Luffy Law para pelear contra Kaido, entre muchas cosas útiles para este arco. Pero también se gesta el próximo arco, World Cake, con la aparición de Bege, el cual busca llevarse a Sanji a la boda de una de las hijas de Big Mom, Isla Gyojin. Este es el primer arco con todas las letras del post-time skip. No nos mintamos, no es la gran cosa, pero es un arco más completo que el anterior al menos. Ojo, en su momento no me había gustado nada la isla Gyojin, pero con el tiempo creo que supo ganar valor. Para empezar, vuelve un antiguo personaje que creíamos no volver a ver nunca más, Momo, que aparece en Arlong Park, la vaca bestia marina rara, el personaje más intrascendente del planeta quizás. Los Mugiwaras llegan a la isla Gyojin y conocen personajes de los más diversos. Por primera vez en la historia sirve que Sanji sea un pajero. Si bien me molestaba en su momento ver que se perdía tanto tiempo con un chiste de Sanji sangrando por la nariz debido a las sirenas, esto cobra sentido posteriormente. Desde el inicio del arco se introduce como el tema principal y con el que se cerraría excelentemente este arco, la sangre. Nos enteramos gracias a que Sanji necesita una donación de sangre, de que existe una ley impuesta por los mismos humanos que no permite que los Gyojins donen sangre a humanos por ser considerados monstruos. Por otro lado, descubrimos que la isla es territorio de Big Mom, lo que genera una de las mejores escenas del arco, cuando Luffy le declara la guerra a la Yonkou diciendo que haría la isla Gyojin su territorio. Esta declaración de guerra se llevaría a cabo dentro de muchos capítulos, lentamente se fue generando. Posterior a esto realmente hay mucho relleno, o sea, no es relleno pero es relleno, nada relevante sumándole al antagonista. Yo porque subo contenido de One Piece a diario y evidentemente sé quién es Hody, pero la gran mayoría seguramente tiene que buscar cómo se llama porque realmente no fue un villano nada relevante. Quizás este sea el punto más bajo del arco, un antagonista sin mucha personalidad. Comparado con Arlong no tiene ni para empezar. Sin embargo, el personaje que sí se destaca y mucho es Fisher Tiger. Profundiza todo lo que sabíamos de los Gyojins y lo que vimos por arriba en Sabao Deep sobre la esclavitud. La historia de One Piece se vuelve bastante oscura repentinamente. Otras cosas muy importantes que suceden son la primera mención de Joy Boy por parte de Robin, la cual luego pregunta sobre él y el rey le responde que fue un hombre que vivió hace mucho tiempo y prometió volver en algún momento para cumplir su promesa. También descubrimos que Shirahoshi es el arma ancestral Poseidón, cosa que también descubre Caribou y que actualmente en el manga parece que tendrá relevancia porque tiene pensado contarle esto a Barba Negra. La pelea entre Luffy y Hody no es muy relevante, hay un uso de los esteroides que no vuelven a aparecer hasta el momento, pero son introducidos. Y finalmente la escena más bonita del arco, Luffy le pide a Jinbe que se una a la tripulación mientras él le dona su sangre, rompiendo toda barrera racial y destruyendo el racismo a los ojos de los Gyojins. El arco de Drum. Este arco me parece muy bueno. Primero que durante estos episodios nos
nos demostraron una vez más el significado que tiene la palabra Nakama, pues vemos como Luffy sacrifica su vida por intentar salvar a Nami, la cual estaba enferma. En este arco conocimos a Chopper, el cual se unió a la banda con un papel muy bonito, pero sobre todo su pasado junto al Dr. Hiruluk y la Dra. Ureha fue lo que convirtió este arco en uno de los mejores del pre-time skip según mi punto de vista. Probablemente lo peor que tuvo Drum fue el villano de la isla. Wapol hizo correctamente su papel de antagonista, quiero decir, era el típico rey que simplemente se preocupaba por él y causaba el mal en la isla. Pero ya, lo único bueno de Wapol es que provocó una de las mejores frases de Luffy, sosteniendo la bandera pirata del Dr. Hiruluk. Arlong Park. Este arco fue sin dudas el arco más emotivo para mí de la historia hasta ese momento, y aunque tengo que reconocer que Nami no es que me cayera demasiado bien por lo que habíamos visto de ella hasta entonces, su historia y su lucha por el pueblo la convirtieron automáticamente en una de mis Mugiwaras favorita, y el momento ese en el que Luffy le pone el sombrero de paja en la cabeza y decide ayudarla, bueno, ¿qué puedo deciros? Uno de los mejores momentos hasta la fecha de la historia. Sí es verdad que este arco gana mucha importancia tras el time skip con los acontecimientos de la isla Gyojin, pero sin dudas este arco es genial para sentar las bases de la discriminación entre humanos y Gyojin en la historia. Arlong, al igual que el arco en sí, ganó mucho con el tiempo, pero igualmente este era un buen antagonista. Sin dudas, otro momentazo fue el golpe final de Luffy contra Arlong para acabar con la dictadura de los Gyojins en esta isla, liberando así un pueblo que llevaba años sin poder vivir tranquilos. Además, con estos episodios Luffy tuvo su primera recompensa de 30 millones de berries, y la verdad que guardo muy buenos recuerdos de estos momentos. En general pienso que este arco es uno de los mejores de East Blue, pero sigo considerando que el arco del Baratie está un pelín por encima de este, simplemente porque considero que el Baratie sentó muchas bases interesantes para la historia general. Log Town. Este arco es otro muy corto que tan solo consta de 5 capítulos, pero sinceramente me parece un arco muy bueno que sobre todo senta muchas bases para la historia. Primero, conocemos a Smoker, un usuario de una fruta del diablo tipo Logia, el cual es literalmente intocable, por lo que en aquel entonces, sin saber nada sobre el Haki, Smoker era inmortal, por lo que ya de primeras teníamos a un marine que subía un montón el rango del nivel de los marines que nos podríamos encontrar en el futuro. Segundo, por el destino, Luffy se salvó de ser ejecutado, en el mismo lugar que Roger, pero este en vez de estar asustado estaba sonriendo antes de morir. Además ya empezaron aquí las primeras teorías acerca de qué fue lo que le salvó la vida al capitán, y sobre todo por qué sonreía antes de ser ejecutado al igual que Roger. Creo que este arco sin dudas fue muy bueno para acabar con la primera saga de One Piece y nos dejaba con muchísimas dudas para empezar con una nueva saga rodeada de nuevos misterios que descubrir. Lástima que Smoker con el tiempo y con la revelación del Haki se convirtió en, bueno, quedó literalmente en un segundo y tercer plano. Whole Cake. Whole Cake es un arco un tanto polémico, no querido por muchos, pero no me puede negar que pasan muchas cosas. Es el arco de Sanji, sí, aún más que el Baratie, porque aquí lo vemos de una manera mucho más enternecedora. Lo que vimos hace mucho tiempo en East Blue es una gran situación que el cocinero vivió, pero esto no es toda su persona, es principalmente su relación con la comida y con el resto de los individuos. Mientras que en Whole Cake lo vemos de una manera mucho más dura aún, porque no fue un solo evento que vivió, fue la vida entera, una relación conflictiva con sus padres y hermanos, la discriminación y el sentirse menos que le hacían sentir todo el tiempo. Por eso es tan importante para querer a Sanji este arco, porque una vez que conocemos todo lo que pasó, vemos cómo él decide dejar de lado la tripulación para intentar protegerlos, incluso llegando a pelear con Luffy, que a pesar de estar abatido, nunca dejó de buscarlo. Un momento espectacular por ambos lados que sucede. Posteriormente vemos algunos momentos épicos, como el enfrentamiento de Brook a Big Mom, uno de los pocos momentos que tiene Brook post time skip. Realmente se destaca mucho. También la relevancia de Nami en cuanto al liderazgo que toma, casi como el segundo mando en momentos, y como no destacar la pelea entre Luffy y Katagot. Quizás una de las mayores polémicas en este arco, si fue o no fue justa la victoria de Luffy. Probablemente haya sido la pelea más difícil que hemos visto en este vídeo, pero yo personalmente sí la considero justa. Muy probablemente Katakuri podría haber vencido a Luffy si quería, pero fue más fuerte sus ganas de ser justo en la pelea que las ganas de ganar. Él no quería la victoria a como diera lugar, quería que gane el mejor. Al ver que estaba ganando de manera un poco injusta, prefirió poner las cosas más igualadas, cosa que terminó perjudicándolo, pero no sucedió esto porque sí, tiene su justificación en la manera de ser el personaje, por lo que creo que fue una pelea justa, además que fue muy entretenida, no como otras que vimos en este arco, porque sí, hubieron peleas muy buenas, pero uff,
qué aburrido fue para mí al menos la pelea contra Cracker. Quizás el mayor problema de Whole Cake es lo lento de su inicio. No se entiende muy bien hacia dónde va, pero una vez que empieza solo va mejor. La resolución del conflicto de Sanji es muy buena. Nos da lo que creo que es una de sus mejores escenas, con la frase "quiero volver a Sunny" entre lágrimas. Su relación con Pudding también fue otra cosa a destacar. Tiene una escena particular que te rompe el corazón. Por otro lado, otro Mugiwara que destaca mucho es Jinbe. Con un momento magnífico renuncia a la tripulación de Big Mom. Esta le dice que si quiere irse debe pagar con su vida, lo cual Jinbe acepta con una valentía suprema. Cuando Big Mom intenta materializar el alma del Gyojin, esto simplemente no sucede porque Jinbe no tiene miedo. En sus palabras, alguien que se une a la tripulación del futuro rey de los piratas no debe tenerle miedo a uno de los 4 emperadores. Oda derramando arte. El Baratie. Sin dudas las cosas cambian bastante con este arco. Recuerdo Baratie como el arco que realmente me hizo enganchar y disfrutar de la obra. Conocimos a Sanji y su pasado, aunque con el tiempo este pasado sería complementado con la familia del Germa y por lo tanto muy mejorado. Pero sobre todo creo que este arco me gustó tanto porque es el primero donde vemos realmente a un personaje infinitamente más poderoso que los Mugiwaras. Hasta ahora solo habíamos conocido a personajes como Buggy, Alvida o incluso Don Krieg, y aunque para aquel entonces significaban ya una amenaza significativa para Luffy y la banda, no eran nada comparados con Mihawk. Y a su presentación fue espectacular, pero lo que de verdad me gustó de este momento fue visualizar que en la Grand Line existían piratas capaces de eliminarte con un solo movimiento. Y la humillación de Mihawk a Zoro jurando este último que jamás volvería a perder y la despedida de Sanji del Baratie fue lo que os he dicho antes, lo que me enganchó a este anime. Hasta ahora creo que es el mejor arco que hemos visto porque refuerza lo que One Piece quiere mostrar y también porque este arco hizo que la historia poco a poco fuese tomando la forma que tiene a día de hoy. El arco de regreso a Water 7. Tras Enies Lobby, los Mugiwaras regresan a Water 7 y a pesar de que podríamos pensar que sería un arco de transición bastante flojo, la verdad que me sorprendió muchísimo. Otra vez estamos frente a un arco corto que seguramente no se le hace justicia por su duración, pero la verdad que la información que se nos revela en estos capítulos complementan y entendemos mejor cómo funciona el mundo de One Piece. Conocemos a Garp, un vicealmirante de la marina quien se presenta como el abuelo de Luffy. Luego esto nos dice que el padre del Mugiwara es Dragon, el criminal más peligroso del mundo, y que este se lo encontró durante los acontecimientos de Lockdown. Vemos también una mini conversación entre Robin y Aokiji, las nuevas recompensas de los Mugiwaras, con un guiño al futuro de que casualmente Sanji ha salido sin una foto real de su cara en el cartel de recompensas. Bueno, típico presagio de Oda. Se nos menciona el nombre de Vegapunk junto a alguno de sus experimentos para el gobierno mundial. Se nos hace entrega del Thousand Sunny. Franky se une a la tripulación y por último empieza el combate entre Barba Negra y Ace. En resumen, para mí es un arco de transición corto pero excelente y al ser la continuación de un arco legendario, para mí se convierte en otro muy buen arco. Water 7. Este arco fue realmente bueno. Vimos la primera crisis de los Mugiwaras como tripulación. Usopp tuvo que abandonar la banda por verse inferior a sus compañeros. Nico Robin también la abandonó sin conocer todavía un motivo real. Conocimos también a los trabajadores de la Galley Lila, quienes nos confirmaron que el Going Merry había llegado a su fin. También conocimos a Franky, el cual con el tiempo se convertiría en alguien muy importante de la banda. Por lo que para mí fue muy buen arco. Aunque también os tengo que decir una cosa, seguramente por lo que a mí me transmite por mis recuerdos de cuando era pequeño, viendo este arco en casa de mi abuela, seguramente por eso le tengo un cariño especial que hace que lo vea con mejores ojos que si ahora lo viese por primera vez desde cero. Pero bueno, este arco funcionó a la perfección para lo que vendría después en Enies Lobby, y evidentemente siendo este el arco que es, muy seguramente Water 7 se vio eclipsada, pues estamos frente a uno de los mejores picks de One Piece. Egghead. Un arco que parecía ser raro y de simple transición, pero todo está volviéndose una locura. Previo a la aparición de los Mugiwaras en la isla, vemos varias situaciones importantes. Primero, Barba Negra está a punto de matar a Boa Hancock. En el medio busca interponerse Kobe buscando la paz, mientras que también aparece Rayleigh. Un caos inmenso en Amazon Lily. Mientras que por otro lado, el reino de Lulusia desaparece de un momento a otro, con Sabo del ejército revolucionario presuntamente ubicado ahí. Luego de esto también conocemos el caso de Law y Kid, los cuales tuvieron el
infortunio de toparse con Teach y Shanks respectivamente. Law quedó muy malherido pero fue salvado por Beppo, mientras que Kid parece haber caído completamente derrotado en manos del pelirrojo, que acabó con toda su tripulación en un instante. Quizás esta banda es la que más al borde de la muerte está, aunque conociendo a Oda dudo que caigan tan fácil. Luego de esto, la llegada de los Mugiwaras a Egghead se destaca por la introducción de un personaje mencionado durante mucho tiempo, que a pesar de esto nunca habíamos visto, el Dr. Vegapunk, el hombre más inteligente del mundo. Además de contarnos sobre su vida, su relación con el gobierno, experimentos, entre otras cosas, se destaca la historia de Kuma y Bonney, la cual también es una gran protagonista de este arco. Todo lo que sucede en relación a ellos es espléndido. Kuma tuvo un pasado durísimo, sufrió de niño, perdió a sus padres, de adulto pierde a su esposa, la cual lo último que le deja es a su hija Bonney. Si bien se hace cargo, complicaciones hacen que no puedan vivir en paz, ella con una enfermedad que no le permite ver el sol y él siendo un esclavo del gobierno mundial. Conocemos el por qué se convierte en una máquina a la orden del gobierno, duda que teníamos desde Thriller Bark. Luego de contar esto y ver algunos momentos emotivos, todo explota, aparece el CP0, los marines, hay una booster call, los almirantes y cuando parecía que iba a ser una pelea imposible para los protagonistas, aparecen los 5 ancianos. Por primera vez en toda la obra los vemos actuar, cosa que también nos genera muchísimas preguntas y casi ninguna respuesta. Vegapunk muere entre comillas, lo cual genera una transmisión mundial que va a dar un mensaje que cambie el mundo. ¿Qué coño está pasando en Egghead? Tendremos que esperar porque parece que faltan algunos capítulos para que termine este arco, pero sin dudas hasta ahora es un arco único, como seguramente lo sean todos los que quedan. Hay poco tiempo y muchas preguntas por resolver. Todo lo que Oda construyó en los capítulos previos tiene que tener una respuesta en un futuro no tan lejano, porque sí, estamos en la recta final de esta historia. El leveling. ¿Cómo puede ser que un arco de 6 capítulos tenga tanto contenido? Probablemente sea el mejor arco corto de todo One Piece, a la par del de Foxy obviamente. Se presenta a Imu, una misteriosa sombra. Los 5 ancianos que creíamos que eran la mayor muestra de poder del mundo de One Piece se arrodillan ante él. Se muestra un interés particular de esta figura en Luffy, Barba Negra, Vivi y Shirahoshi. Aparece un sombrero gigante, se revela el trono vacío, se habla por primera vez de Rocks. Aparece Shanks después de mucho tiempo de no verlo para hablar con los ancianos de cierto pirata. Se revela que Kuma era el antiguo rey del reino Sorbet, pero ahora es un esclavo del gobierno mundial. Los revolucionarios están planeando su recuperación. Se muestra a Bonney infiltrada en Maria Joa. La recompensa de Luffy se eleva como nunca antes a 1500 millones de berries. Aparece por primera vez Ryokugyo, y este habla con Fujitora sobre el proyecto de Vegapunk que podría dejar obsoleto a los Shishibukais. Es demasiado y probablemente me haya olvidado de algo. El Leveling es un arco espectacular y como vemos en un futuro ocurrieron más cosas que no se mostraron aquí, como el asesinato del Rey Cobra o el ataque de Sabo a los 5 ancianos. Es un arco espectacular que creo que todavía puede seguir ganando aún más importancia en el futuro. Arabasta. Este fue un arco que durante mucho tiempo me parecía un arco bastante sobrevalorado, hasta que me lo volví a ver hace cosa de un año más o menos, y la verdad que se convirtió sorprendentemente en uno de mis arcos favoritos. Sin dudas el mejor arco que hemos visto hasta el momento del pre-time skip. Bueno, su ventaja principal frente a los otros arcos que hemos visto es que es el más largo de todos, por lo que tiene espacio para todo tipo de momentazos. Lo primero a destacar es que en Arabasta se nos presenta la banda criminal Baroque Works, y con ellos a un personaje que a día de hoy es el personaje idílico y favorito de muchos para que se convierta en un nuevo Mugiwara. Obviamente estoy hablando de Bon Clay. También conoceríamos a Mr. Uno, el que dio una de las mejores peleas a Zoro hasta la fecha, obligando por primera vez en aquel entonces a Mugiwara a tener que llegar a sus límites si quería derrotarlo. Y bueno, así lo hizo, con destellos de haki de observación y de haki de armadura. También conocimos al hermano de Luffy, Porgas the Ace, un personaje sumamente poderoso que formaba parte de la tripulación de un Yonko como lo era Barba Blanca, por lo que también veíamos que fuera del foco de los protagonistas el mundo de One Piece era mucho más grande y peligroso de lo que nos podíamos imaginar. Y por último conocemos a Crocodile, el mejor villano hasta la fecha, el que hizo que el arco de Arabasta fuese tan grande. A día de hoy se hace mucho meme de lo débil que era Crocodile en comparación a los otros Shishibukais, pero para aquel entonces, cuando el haki no estaba desarrollado, este era alguien que realmente daba miedo y que era capaz de derrotar con facilidad a Luffy, hasta que este último descubrió su debilidad
habilidad con el agua. Realmente Crocodile nos enseñó cómo los piratas más poderosos eran capaces de apoderarse de reinos enteros, con un fin personal. Este arco una vez más funcionó para aprender mucho más sobre el lore de One Piece, de los poneglyphs, de las armas ancestrales y por supuesto de hasta qué punto están los Mugiwaras comprometidos entre ellos. Por último, no puedo olvidarme de que en este arco conocimos mejor a Nico Robin, la cual al final del arco se unió a la tripulación. Obviamente que este arco tiene cosas malas, como por ejemplo la muerte no muerte de Pell, o en perspectiva la debilidad del agua de Crocodile, pero en general para mí este es el mejor arco que hemos visto hasta ahora, pues tiene un montón de momentos realmente épicos, emotivos y sobre todo que te mantienen enganchado a la trama. Impel Down. Bueno, este arco me parece brutal. Una vez más también le guardo unos recuerdos espectaculares a cuando era más pequeño y vi por primera vez esos capítulos de la cárcel en el rescate de Ace. Lo que mejor me pareció de este arco es que encontrarnos de nuevo con personajes como Buggy o Mr. 3 y que ya de primeras estos habían mejorado un montón en comparación al papel de antagonistas que tuvieron que hacer en su arco. Y luego reencontrarnos con Bon Clay de nuevo después del sacrificio que hizo en Arabasta por los Mugiwaras. O conocer incluso a Jinbe me pareció que ya de primeras todos los personajes que estaban viendo tenían un potencial enorme de convertir este arco en uno de los mejores, y sí, así fue. El antagonista del arco fue Magellan, el alcaide de la prisión, alguien muy poderoso para ese momento y que le puso las cosas muy complicadas a Luffy, quien ni siquiera podía golpearle. Luego conocemos a Ivankov. Luffy forma una alianza con varios presos de la cárcel, incluyendo a Crocodile, y finalmente Luffy es capaz de salir de la prisión, haciendo una hazaña histórica, liberando más de 5000 presos. Creo que lo que convirtió este arco en uno tan bueno fue el ritmo que tuvo desde el principio. En ningún momento se me hizo pesado y constantemente aparecían nuevas cosas, como los niveles de la prisión o informaciones de cosas que estaban pasando fuera de la pantalla, como el enfrentamiento de Shanks y Kaido en el Nuevo Mundo. Arco que la verdad me parece muy bueno. El arco de Sabaody. Este arco es sencillamente increíble. La trama finalmente gana impulso con la introducción de nuevos personajes y elementos narrativos. Se nos presenta el concepto de los 11 supernovas, piratas que han llegado a Sabaody con una recompensa superior a los 100 millones de berries. Conocemos también una visión más clara de la estructura del gobierno mundial, dominado por los temidos dragones celestiales, los cuales disfrutan comprando esclavos en la casa de subastas. Conocemos también a Rayleigh, la mano derecha del rey de los piratas, y Luffy en este arco nos demuestra una vez más que no le teme a nada ni a nadie, asestando un brutal golpe a un Tenryubito, que desencadena en la ruptura completo de la tripulación. Creo que nadie se esperaba que la tripulación se separara y sirvió como una lección necesaria para que los Mugiwaras se dieran cuenta de que estos estaban muy por debajo del nivel del poder necesario para poder cumplir sus sueños. En fin, una valiosa lección que conllevó a uno de los arcos más grandes de One Piece. Enies Lobby. Este arco es increíble, tiene todo lo que se puede pedir a One Piece. Primero, lo más importante de este arco es el pasado de Nico Robin. Esta tiene un viaje de locos, de ser una niña feliz que solo quería aprender por la historia del mundo, a ver cómo el gobierno mundial destroza toda tu isla, a luego tener que sobrevivir de tripulación en tripulación, a luego unirse a Crocodile para poder seguir aprendiendo sobre la historia, a fracasar en el intento de encontrar una razón para la cual vivir, para finalmente admitir que ha encontrado amigos de verdad y gritar a los cuatro vientos que quiere seguir viviendo, con toda la tripulación de los Mugiwaras al frente, proclamando la guerra al gobierno mundial, dispuestos a morir con tal de rescatar a Nico Robin. Ya con este arco podría ser uno de los mejores de toda la historia, pero es que a todo esto se le tienen que sumar los versus de los Mugiwaras contra los miembros de CP9 y los nuevos power-ups de la banda, como el Gear Second, el Gear Tear de Luffy, el Ashura de Zoro, el Diable Jambe de Sanji o el Monster Point de Chopper. Por supuesto, sin olvidarnos de la despedida final del Going Merry, con Luffy quemando el barco para que finalmente pueda descansar en el fondo del mar. Creo que nadie estará en desacuerdo conmigo si digo que este es uno de los mejores arcos de One Piece. Wano. ¿Qué decir de Wano? Es el arco más largo de todo One Piece, quizás el que más lore introdujo también. El arco es como un antes y un después de todo. Creo que la muestra más clara es el estilo de animación que le dieron en el anime. Hasta en estos detalles quisieron mostrar que esto iba a ser distinto. Se siente como un punto y aparte durante sus 149 capítulos. Otra cosa muy particular fue el hecho de separar todo en actos, quizás hecho para que no se sienta tan pesado. Después de todo, no estamos tan acostumbrados a estar en la misma isla durante tantos capítulos seguidos. Todo lo que sucede
sucede en Wano se plantea con el fin de que odiésemos a Kaido. No sabíamos mucho de él, además de que es muy fuerte. Sin embargo, durante todo Wano vemos cómo los ciudadanos de la isla sufren injusticias por culpa del pirata. El primer acto sirve como una clara introducción, ver qué estaban haciendo los Mugiwaras que ya estaban ahí, como Zoro, y también ver la diferencia de poder entre Luffy y Kaido, ya que en el enfrentamiento que tuvieron el protagonista no pudo hacer absolutamente nada. Conocemos un poco más sobre la familia Kozuki. Cuentan que viajaron en el tiempo, algo muy peligroso para tocar. En general, hablar de viajes en el tiempo en una obra que no trata de esto es muy complicado, pero Oda lo resolvió muy bien utilizando lo justo y necesario. No es que repentinamente se vuelve esto en Regreso al Futuro, es simplemente un agregado que queda bastante bien. Descubrimos que Big Mom y Kaido habrían sido parte de la tripulación de Rocks, del cual no sabíamos nada. Junto a esto, lo que fue el accidente de God Valley y la oculta ayuda de Roger a Garp para proteger al gobierno mundial. Vemos el flashback de Oden, un personaje del cual se hablaba mucho y sabíamos más bien poco. Toda su historia es espléndida, su muerte también es buena. Para sorpresa de muchos, Oda no lo revivió ni mostró que el final estaba vivo ni nada de eso. Pudo controlar ese impulso de no matar personajes que a veces tiene. Posteriormente vemos escenas muy importantes para toda la historia en general. Por ejemplo, la pelea entre Barba Blanca y Roger, algo que no sabíamos que ocurrió. Como Oden se unió al rey de los piratas para acompañarlo en su aventura y por consiguiente ver el One Piece en una de las mejores escenas que nos ha regalado el manga. Se rió. El momento exacto en el que Goldie Roger descubre el mayor tesoro de todos. Este junto a su tripulación responden riendo, algo que nos dejó a todos los lectores con más dudas de las que teníamos hasta ese momento. El por qué se rió sigue siendo un misterio, sea por el motivo que sea, fue algo inesperado que nos llenó de preguntas como a Oda le gusta. También Roger menciona que Joy Boy dejó ese tesoro, lo cual nos dio aún más preguntas. Creo que romperse la cabeza con tantas incógnitas es lo mejor y lo más divertido que tiene One Piece. Luego de esto y de mil cosas más que no mencionaré porque si no el vídeo sería eterno, ocurre el enfrentamiento final. Con miedo a que me maten, tengo que decirlo, no soy muy fan de las peleas de Wano, las sentí un poco largas innecesariamente sumando a lo que es el flashback de Kaido, algo bastante decepcionante. No es un aspecto que destaque mucho, quizás lo mejor es Law y Kid contra Big Mom, es una interesante pelea, mientras que la de Luffy y Kaido tiene lo suyo, hay que destacar escenas buenas. Me gusta particularmente el momento en el que Kaido le dice a Luffy si cree ser tan bueno como ellos, pensando en Roger, Barba Blanca, Chebek y Oden, un momento genial. Obviamente también hay que destacar el Gear 5, que además de ser un momento genial, nuevamente nos vuelve a generar un millón de preguntas. La Gomu Gomu no Mi en realidad es la Hito Hito no Mi modelo Nika, Luffy es Joy Boy, o la fruta te convierte en Joy Boy. No tengo esto muy claro. Por otro lado, ¿por qué Shanks le dio la fruta a Luffy sabiendo lo importante que era? Puesto que parece ser una de las frutas más buscadas, aunque parezca no fue casualidad que el pelirrojo deje que Luffy comiese esa fruta. Por otro lado, se da a conocer que las frutas tienen un despertar, algo que ya habíamos visto en Dressrosa, pero en este caso conocemos la forma despertada de la Hito Hito no Mi, la fruta de Luffy. Entre muchísimas cosas más, Kanjuro es un traidor, aparece Marco, aparece el CP0, Drake es un traidor y trabaja para el gobierno, se revela la creación del Cross Guild y que misteriosamente Buggy ahora es un Yonko junto a Luffy ocupando ambos el lugar de Kaido y Big Mom. El arco termina con Shanks diciendo es hora de tomar el One Piece como si nada, dejando miles de preguntas y la sospecha de que Shanks puede no ser tan bueno como parecía en un principio, intentando quizás aprovecharse de la fruta de Luffy y su despertar para conseguir su objetivo. Bueno, esas son teorías de la comunidad que me gusta dejar por aquí para generar un poco de salseo más que nada. En resumen, Wano es un arco buenísimo que creo que peca un poco de estirarse demasiado, no llevar tan bien sus peleas y que a veces no pase nada en muchos capítulos para que después pase todo junto en pocos. Dejando de lado esto, es un arco indispensable para One Piece, uno que realmente cambia todo y nos incorpora a la recta final del manga, cosa que también notaremos en el próximo arco, el cual está en emisión en este momento. Marineford. Bueno, ¿qué tengo que deciros sobre el mejor arco de One Piece por la mayoría de los espectadores? Y la verdad no es para menos. Vimos como Luffy realmente era un insecto en comparación a los monstruos que habían en esa batalla. Pudimos ver peleas que jamás hubiésemos imaginado, como Barba Blanca contra Kaino, el propio Luffy contra los tres almirantes al mismo tiempo, Buggy convirtiéndose en una leyenda a ojos del mundo, revelaciones del nivel de que Ace era el hijo del rey de los piratas, y bueno, un arco que nos hizo conocer mucho más el mundo de One Piece y que bajo mi punto de vista se convierte en el mejor de todo el pre-time skip. Eso sí, con el tiempo podemos decir que lo peor de este arco fue que, aunque el Haki estuvo presente en toda la guerra, en ningún momento solo Haki el Conquistador lo pudimos ver nosotros como espectadores, y la muerte de Ace por ende tuvo que ser justificada como que el magma de Akainu era más poderoso que el fuego de Ace, una debilidad que al igual que la de Crocodile y el agua, con la existencia del Haki a ojos del espectador jamás hubiesen existido. Dressrosa.
Este es considerado como uno de los mejores arcos del post-time skip, y cómo no serlo, tiene de todo, aunque si hubiera una única cosa a destacar deberíamos hablar un rato largo sobre Don Quijote do Flamingo, el títere de este arco. No solo es el villano con mejor backstory por ahora, esperemos a Imu o Barba Negra, también es un personaje totalmente cruel que sirve para ser odiado. No solo tiene lógica su actuar, sino que también te hiera de rabia, que es lo que tiene que generar este tipo de villanos. Junto a su backstory se presenta a Corazón, un personaje que empieza a ser odioso, pero se gana el cariño de todos muy fácilmente, es un amor de persona. Tiene esa cena con Law que te parte el corazón, su muerte es fuerte y todo lo referido a él es simplemente genial. Todo lo referido al Coliseo no me encanta personalmente, pero sirve para conocer distintos tipos de personajes, ver la ideología impuesta por Doflamingo y, como no, para ver nuevamente a Sabo. Una sorpresa para todos que, como Oda nos tiene acostumbrados, no fue una simple agregado ni nada parecido. Se contaría posteriormente su inmensa relevancia en el ejército revolucionario, el plan para recuperar a Kuma, su falsa muerte en el Reverie, cómo se enfrentó a los 5 ancianos él solo saliendo casi ileso. Es un personajazo. Pasado esto, conocemos la historia de Rosa, que diría que es uno de los mejores a nivel de política y argumento, un tanto parecida a Arabasta en cuanto al tema del poder, los reyes, las mentiras instauradas, entre otras similitudes. Por otro lado, seguimos un poco más a Law, vemos su odio a Doflamingo, una pelea contra él, aparece Fujitora, hay un momento bastante épico y se nos cuenta finalmente su historia muy relacionada con Corazón. Comprendemos su odio a Doflamingo, vemos su trágica infancia y su relación con la medicina. Además de esto tenemos buenas peleas después de mucho tiempo, los Mugiwaras volvieron muy fuertes del time skip, cualquier rival que aparecía terminaba siendo derrotado rápidamente. Quizás en Punjazar se vio algo más de nivel gracias a Law y Caesar, sin embargo Entre Rosa vuelve al nivel al que estábamos acostumbrados antes del salto temporal, peleas de vida o muerte, incluso peleas de personajes que no destacan por su habilidad en combate fueron espectaculares. Franky vs Sr. Ping, la mejor pelea del Cyborg en lo que va de serie, el uso de la masculinidad como una broma pero que termina dándole una relevancia auténtica a la pelea. También se destaca mucho Usopp, que desde Water 7 no había tenido ninguna pelea muy especial, pero aquí se gana todos los elogios, no por ser fuerte ni valiente ni nada de eso, sino por servir con un ingenio y un poco de suerte termina convirtiéndose en GOAT Usopp. La pelea de Zoro y Pika es bastante buena, muy Zoro todo, las peleas de este no suelen variar demasiado, previo al time skip sí eran bastante distintas, pero ahora no tanto. La pelea final fue muy digna de un arco tan bueno. Luffy y Law vs Doflamingo, con aquella escena en la que Luffy detiene el pie de Doffy, es simplemente épica. Es una gran pelea la cual claramente se destaca por la presentación del Gear 4, la nueva transformación de Luffy que fue inimaginable para la época, ya que no habíamos visto nada parecido, sí habilidades que hagan cambiar su tamaño o que le otorguen alguna distinción específica, pero no que todo su cuerpo cambie por unos minutos. Realmente el protagonista se vuelve imparable. Además, recuerdo estos capítulos con mucha nostalgia. Por último, aparecieron nuevos personajes y viejos conocidos. Bellamy saca una sonrisa después de todo, supo reivindicarse y cambiar para mejor. Lo mismo con los nuevos Cavendish y Bartolomeo, que terminan creando la gran flota de los Sombreros de Paja. Ya veremos la importancia de este arco muy pronto probablemente. La verdad, un arcazo en toda regla. Y esto ha sido todo por hoy, Nakamas, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Recordad que dentro de muy poco empezamos la mejor serie del canal analizando todo el manga de One Piece de principio a fin. Tengo unas ganas enormes y creo que será una serie que os va a encantar. De hecho, le estoy poniendo el mayor esfuerzo en entender la obra, en narrarlo bien y sobre todo que tenga una edición que os pueda gustar y que, bueno, que al final podamos todos como releer One Piece todos juntos. La comunidad de OP dice pues releer todo One Piece juntos. Creo que es una idea que está muy bien y espero de verdad que os guste mucho. Yo tengo unas ganas enormes para que todo esto salga bien y que lo podáis ver lo antes posible. Así que dicho esto, dejad un like, una suscripción, comentad si tenéis ganas de ver esta serie o no y nos vemos en próximos vídeos. Adiós.